Hola, yo soy Roland Johnson, soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Keller, Texas, y es para mí un gran privilegio presentar un curso introductorio, Primeros Pasos para el Nuevo Creyente. Ahí está mi información, ahí está mi correo electrónico, y sí les doy permiso para que un nuevo creyente use este material o que cualquier iglesia o ministerio lo duplique. Muy bien, es algo muy emocionante poder traer este estudio para los nuevos creyentes. Mi experiencia ha sido a través de los años que los nuevos creyentes están muy deseosos de aprender de la palabra de Dios y son como esponjas, quieren aprender mucho. Y bueno, este es un curso que les da alguna idea de lo que significa aceptar a Cristo o recibir a Cristo en su corazón. Y ojalá que les pueda ayudar. Aquí voy a incluir 5 pasos para el nuevo creyente. Muy bien, déjeme a ver si puedo cambiar esta para acá. Sí, ok, ahí está el primer paso. Primer paso habla de tu nueva experiencia con el Señor. Voy a tratar de mover esto para acá, para arriba. Ok. Porque algo maravilloso ocurrió en tu vida al momento de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y Juan, el capítulo 3, el versículo 3 al 7, lo describe como si una persona hubiera nacido de nuevo. Es una persona diferente, como si haya nacido no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Y naturalmente estas palabras se dirigen a Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo era un líder religioso que él en realidad no captaba, no estaba captando lo que el Señor Jesús le quería dar a entender, de que el nacimiento no es algo físico, sino algo espiritual. Dice en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, dice, respondiendo Jesús se le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, este es el fariseo, quien tuvo esta entrevista con Jesús, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo nomás quisiera ampliar un poquito el versículo 5, porque nosotros creemos que el agua en realidad no es lo que salva a una persona, y vamos a hablar de eso más adelante. Hay un pasaje donde sí se refiere a la palabra de Dios como esa agua que calma nuestra sed y esa agua que nos ayuda a crecer y conocer más de lo que significa caminar en la vida cristiana. Creo que es en Efesios donde dice que somos purificados por el agua. Entonces, el agua en realidad no nos salva, lo que salva es la obra redentora de Jesús. Y ahí habla también de que necesitamos nacer eh, del Espíritu también, es decir, esa transformación, ese cambio nuevo es algo espiritual. Muy bien, entonces quiero que veamos aquí en 2 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura o una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, tu nueva relación con Cristo significa 5 cosas muy importantes y te las voy a enumerar. Número 1, significa que de aquí en adelante, desde el momento que Cristo entra en tu corazón, y nosotros creemos como evangélicos que el cristianismo no es una religión, sino es una relación con el Señor. Lo primero que vas a experimentar y la primera garantía que tienes es la del cielo. Tienes vida eterna para siempre con el Señor ahí en el cielo. Esto quiere decir que la tumba no será el final para ti. En Cristo tú tienes la promesa del cielo. Y Cristo nos dice en Juan 6:47,
y lo repite 2 veces para darnos la seguridad de lo que está diciendo. Dice, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Número 2, estamos hablando de lo que tu relación con Cristo significa. Significa 5 cosas muy importantes. Primero, la vida eterna, la promesa de la vida eterna, pero también, juntamente con eso, número 2, el perdón de pecados. Es decir, que al recibir a Jesús en tu corazón, significa que todos tus pecados, fíjense en esto, el pasado, nomás ponte a pensar todos los errores que has cometido, todos los fracasos de tu vida. Bueno, todo eso queda perdonado, lo del presente y lo del futuro también. Son perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque somos perdonados porque aceptamos el sacrificio de Jesús. Aceptamos la obra redentora que Jesús hizo en la cruz. Allí Él cargó nuestros pecados para que nosotros no tuviésemos que cargarlos. Dice en Colosenses 1:14, nos dice que tenemos redención por su sangre. Esto, y también nos dice en Miqueas 7:18-19, que Dios ha sepultado nuestros pecados en lo profundo del mar. Imagínense qué tan profundo es el mar. Bueno, dice la palabra de Dios que Dios ha sepultado nuestros pecados en lo profundo del mar. Y creo que fue la autora Corrie ten Boom, que hace muchos años atrás dijo, Dios sepulta nuestros pecados en lo profundo del mar y pone arriba un rótulo que dice, no se puede pescar, no se puede sacar ese pasado, esos pecados que hemos cometido. Pone un rótulo que dice, no se puede pescar. Porque el diablo es muy bueno para acusarnos, recordarnos todos nuestros fracasos que hemos tenido. Y eso pues amontona culpa y nos hace sentir mal. Pero qué bueno saber que esa carga de pecado que tú sentías antes, esa culpabilidad, Cristo te la borra. Muy bien, vamos a continuar aquí. Algo también muy importante aquí es que llegas a ser parte de la familia de Dios. Y así como cuando naces, pues cuando naciste se te dio un apellido para indicar tu parentesco. De igual manera, cuando estás en Cristo, llegas a ser parte de la familia de Dios. Una familia muy grande, una familia muy numerosa. Dice en Juan, estamos hablando del Evangelio de Juan. En Juan 1:12 dice, y el versículo 13 también, dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Número 4, algo muy importante, algo que ocurre cuando vienes al Señor y recibes a Jesús en tu corazón. Todos sus deseos serán saciados, porque hay un gran vacío en cada uno de nosotros que solamente el Señor puede llenar. Y hay personas que se van a muchas cosas tratando de llenar ese vacío, se van a los placeres del mundo, quieren encontrar la felicidad en hacer mucho dinero, en materialismo, en sexo, en placer, pero nunca lo vas a encontrar allí porque hay un vacío en tu corazón que solamente Dios lo puede llenar. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, le dijo a esta mujer que había pasado por mucho fracaso en su matrimonio, es más, se había casado 5 veces y ahora pues nomás se juntó con alguien en la 6ª ocasión. Y Jesús le dijo, porque él se encontró con esta mujer cuando ella iba a sacar agua de la noria. Y Jesús le estaba hablando de agua espiritual. Y él le está diciendo que el que bebe de la fuente que salta para vida eterna, nunca, jamás volverá a tener sed. Muy bien, vamos a continuar aquí. A ver si lo puedo. Número 5, vivirás una vida en abundancia, porque Dios promete esto en Juan 10:10. Dice que el ladrón, y el ladrón se refiere aquí al diablo, al enemigo, dice que él no viene sino para hurtar, viene para robar, viene para matar, viene para destruir, pero yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Y una vez me puse a examinar en el lenguaje original qué significa la palabra abundancia. Y esa palabra en el lenguaje original, en el griego, en cual fue escrito el Nuevo Testamento, dice que abundancia significa vivir hasta lo máximo. Esto se refiere a vivir una vida plena y llena, se refiere a una vida llena de dicha y felicidad. Muy bien, ya has terminado el primer paso, ahora vamos a repasar y si completas esas 5 lecciones, entonces te vamos a dar un certificado. Entonces son 3 preguntas que se hacen aquí y las contestas y yo creo que son muy fáciles para contestar. Y entonces las envías, si tienes un mentor, una persona que está hablando contigo, te está ayudando con estas lecciones, pues se las puedes enviar a esa persona. Pero si yo soy tu mentor, entonces me las envías al correo electrónico que está ahí. Y todo esto lo he diseñado para que lo puedas hacer con tu teléfono o si tienes un iPad o un computador también lo puedes hacer. Entonces, usa tu correo electrónico y envíame las respuestas a la lección número 1. Pon ahí que es la lección 1. Yo de todas maneras lo puedo reconocer, pero y así cuando termines las 5 lecciones, pues entonces completas este curso introductorio. Muy bien, ya terminamos el primer paso. Ahora vamos al segundo paso, que es la palabra de Dios. Y la Biblia es la fuente de autoridad en una iglesia evangélica. Y déjenme decir, se usa la palabra aquí, una iglesia evangélica. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es simplemente las buenas nuevas. Y esa palabra viene del original, refiriéndose a una persona que en tiempos antiguos, cuando no había internet, cuando no había satélites, cuando no había noticias al instante, pues a veces los soldados iban a la guerra, iban a pelear, y entonces después de que ellos ganaban una gran victoria, venía un heraldo con buenas noticias. Se juntaba todo el pueblo y les traía buenas noticias que el rey y todas sus tropas habían sido victoriosos. Y entonces eso pues era motivo de alegría. Bueno, el evangelio es precisamente las buenas nuevas de que en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y un evangélico es una persona que cree en las buenas nuevas. Porque solamente en realidad hay 2 religiones, los que creen que la salvación es por la gracia de Dios y los que creen en la salvación por obras. Es decir, en las religiones donde se cree que la salvación es por obras, entonces hay algo que tienes que hacer para ser un devoto fiel. Por ejemplo, la fe musulmana es una fe por obras. Tienes que ayunar, tienes que orar 5 veces al día, tienes que ir a Meca cuando menos una vez durante tu vida. Así es que nomás ponte a pensar porque hay miles de religiones, pero en realidad todas las puedes dividir en 2. Las que creen que la salvación es por gracia. Yo soy parte de la denominación bautista y nosotros sí creemos que la salvación es por la gracia y la misericordia de Dios y que somos salvos por gracia. Es un favor no merecido. Entonces, el evangelio es buenas nuevas. Un evangélico es una persona que ha creído en las buenas nuevas y naturalmente una iglesia evangélica es un grupo de creyentes que han creído en el evangelio y no es una iglesia perfecta, es decir, nosotros no creemos que al venir a Cristo ya la persona no va a pecar. Sí, claro, a veces le fallamos a Dios todos los días, ¿no? Pero ya el asunto de nuestra salvación ya ha sido arreglado cuando vinimos al pie de la cruz. Entonces, usamos la Biblia como
la máxima autoridad. Es decir, somos guiados por la palabra de Dios y naturalmente debes de estar muy familiar con lo que la Biblia te enseña, porque es la fuente, es la autoridad que nosotros usamos. Y déjame decir, hay varias iglesias que dan Biblias cuando un nuevo creyente viene a conocer al Señor, pero yo te voy a animar a ti que la mejor inversión que tú puedes hacer es comprar una Biblia. Ve a una librería cristiana, uh, compra una con pasta, si es posible, de piel o que tenga buena pasta para que te dure por el resto de tu vida. Y también le puedes poner tu nombre. Y déjame decir una cosa, cuando vas a comenzar a leer la Biblia, va a haber versículos que te van a llamar la atención, va a haber pasajes que te gustan. No es un pecado subrayar la Biblia. Tú la puedes subrayar y yo he predicado funerales de personas que pues ya se fueron con el Señor y a veces yo le pido a la familia, a los dolientes, le pido si me pueden dar la Biblia de esa persona por un momento, que me la presten. Y me gusta a veces durante un funeral leer esos pasajes que esa persona que partió, pasajes que le gustaron y pasajes que subrayó. Y así es que ojalá que con el tiempo compres una buena Biblia porque es una buena inversión, es la mejor inversión que puedes hacer. Y yo sé que al principio va a ser difícil de entenderla, pero miren, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, nos ilumina, nos guía. Yo conozco un hermano que él aprendió a leer y escribir nomás leyendo la Biblia. Entonces la Biblia tiene dos divisiones mayores. Alguien ha dicho que la Biblia es como un radio estereofónico que tiene dos parlantes. Entonces una bocina sería lo que llamamos el Antiguo Testamento, es decir, los acontecimientos antes de la venida de Jesús. Y la otra se llamaría el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene, como ven ahí, 39 libros. En realidad la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Es como ir a una biblioteca, ¿no? Y ver varios volúmenes de libros. Bueno, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, había 39, hay 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esos son los acontecimientos, comenzando con los 4 evangelios, los acontecimientos durante la vida de Jesús y también después de que él partió. Muy bien. Yo sé que al inicio pues va a ser un poquito difícil encontrar pasajes, pero con el tiempo lo vas a hacer con mucha rapidez y vas a llegar a ser como un experto, ¿no? en la palabra de Dios. Hay personas que hoy en día me ganan a mí en encontrar pasajes bíblicos o citas. Así es que en las primeras páginas de la Biblia está un índice que te va a ayudar a encontrar en cuál página está cada libro. Entonces, busquen en el índice y ahí está primero los libros que están en el Antiguo Testamento y luego los que están en el Nuevo Testamento. Y ahí los puedes ver y entonces encuentras el libro y luego está dividida la Biblia en capítulos y luego cada capítulo en versículos. Así es que está un capítulo y luego están los versículos. Ahora, los capítulos y los versículos no son inspirados por Dios, es decir, se han escrito para que podamos encontrar citas. Entonces, es algo que nos ayuda a encontrar pasajes mejor. Entonces, por ejemplo, si el pastor en una prédica te instruye que busques, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, que va a ser el primer libro del Nuevo Testamento, y te dice, vamos a leer en Mateo 4:4, ¿ok?
Él quiere decir que el lugar donde vas a encontrar esta cita es Mateo, y luego te vas al capítulo 4 y luego el versículo 4. Ahora, yo sé que hay personas que, la Biblia es un libro grande, no lo puedes leer en un par de horas, Entonces, si tienes problemas con la lectura, es decir, si no puedes ver bien los versículos, entonces hay lo que se llama la Biblia en letra grande, la puedes comprar en letra grande también. Pero te vas al capítulo 4, el versículo 4, y ya entonces ya encuentras el verso de la prédica del pastor. Y hoy pues estamos en tiempos más modernos, ¿no? Y ahora hasta se ponen pantallas, hay iglesias que tienen la facilidad de pantallas, proyectarlo en pantallas, pero no te acostumbres mucho a eso, acostúmbrate a buscar, aprender a buscar los versículos en la palabra de Dios, porque algún día vas a pasar por un crisis o algún problema y vas a decir, ok, yo me recordé que lo pusieron en la pantalla, pero no sé dónde está en la Biblia. Bueno, la única manera que puedes aprender dónde están los pasajes es cuando mencionan algún pasaje bíblico, pues encontrarlo. Trata de encontrarlo. Vete al índice, vete luego al capítulo, luego al versículo. Y allí cuando encontramos Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las palabras que Jesús le respondió al enemigo cuando lo quería tentar. Déjenme decir que el libro favorito de Jesús era Deuteronomio, porque él no tenía el Nuevo Testamento. Entonces el libro favorito de Jesús era Deuteronomio. Y esta cita viene de ese libro en el Antiguo Testamento. Muy bien, dice la Biblia que debemos de desear, especialmente los creyentes nuevos, deben de desear el alimento de la palabra de Dios. En 1 Pedro 2:2, como niños recién nacidos. Ahora, mi esposa somos padres de 4 hijos y nosotros tenemos experiencia con esto. Cuando criamos a nuestros hijos, ¿no? Ellos desean leche, ¿no? Y ellos no saben la diferencia entre la noche y el día. A veces los tienen confundidos y se levantan no despiertan, ¿no? A toda hora, porque tienen el deseo de beber leche, quieren la botella. Y entonces nosotros también, pues cuando llevamos a los bebés a nuestra casa, pues sí, nos trastorna mucho, ¿no? El dormir, porque se levantan ellos a cada hora, a cada momento queriendo que se les dé la botella o la tetera. Mi mamá me dijo que yo no sabía lo que era leche de fórmula. Ella me dijo que yo nací en una casa y ella me dijo que ella no me dio leche de fórmula, que me dio agua de arroz. Así es que los bebés de hoy en día están muy afortunados, les dan ya sea leche de la mamá o leche de fórmula. Bueno, muy bien. En el Salmo 119:11 también nos dice que podemos evitar el pecado guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces guardamos la palabra de Dios y esa palabra nos fortalece y nos ayuda a vivir una vida de integridad para Dios. Y Hechos 17:11 nos dice que debemos de leer la palabra de Dios cada día. Muy bien, así es como una persona come todos los días. Bueno, hay que alimentarnos con la palabra de Dios todos los días. Y aquí están algunas maneras de estudiar la palabra de Dios y hay allí versículos que nos habla de la diferente manera como podemos aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios puede entrar y a través del oír la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Eso se encuentra en Romanos 10:13. Así es que cada vez que escuchas una prédica, ya sea en persona o a través de
televisor o a través de la radio o a través de tu teléfono, pues estás escuchando la palabra de Dios y esa palabra de Dios aumenta tu fe y te estimula para seguir adelante en el Señor. Y luego también simplemente leer la palabra de Dios. Básicamente, si lees 3 capítulos cada día, vas a terminar en un año de leer la palabra de Dios. Y luego, pues, estudiarla, es decir, leer estudios o prédicas o comentarios que tengan tocante algún pasaje. Y luego algo de mucha importancia, y esto es algo que me ayudó a mí cuando yo comencé a caminar con el Señor, es memorizar la palabra de Dios. Es muy importante memorizar pasajes que tocan tu corazón y porque eso los guardas en tu corazón. Y déjame decir una cosa, yo tengo versículos que yo aprendí cuando yo era un joven y ahora, 50 años después, todavía los puedo citar de memoria. Y yo no creo que se debe a mi agilidad mental. Yo creo que es el Espíritu de Dios que nos ayuda a internalizar así la palabra de Dios. Y un versículo es como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese pasaje lo aprendí hace que cerca de 50 años atrás y todavía lo guardo en mi memoria, todavía está en el banco de mi memoria y pues a mi edad, a mí hay muchas cosas que se me olvidan, a veces no puedo recordar lo que cené anoche, pero la palabra de Dios siempre la he guardado en mi corazón. Y luego meditar quiere decir, tomas un pasaje, así como el que acabo de mencionar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y comienzas como a saborear ese pasaje, comienzas a pensar en él a través de todo el día, está dando vueltas en tu mente y estás meditando y así, de esa manera, estás internalizando la palabra de Dios. Muy bien, 5 maneras de estudiar la Biblia. Muy bien, es tiempo de darles una prueba. Envíe sus respuestas a su mentor o si yo soy su mentor, pues las puede enviar ahí, está el correo electrónico. La Biblia tiene 2 divisiones. Entonces, preguntas son bien simples y yo creo que las puedes contestar, a lo menos que te echaste una siesta mientras estoy hablando, ¿verdad? Pero, las 2 divisiones, ¿cuáles son? Bueno, ya sabes, es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿ok? Así es que ya te ayudé con la primera. Y luego contesta la número 2 y la número 3. Muy bien. ¿Listos? Vamos al tercer paso. Ok. Y ese tercer paso es la oración. La importancia de orar al Señor. Nosotros como evangélicos no le llamamos a orar, le llamamos, no le llamamos rezar, le llamamos orar. Entonces, como creyente, tú ahora tienes un nuevo número telefónico y ese número es, estoy jugando con este pasaje, ¿no? Pero es 33:3. Y me refiero a Jeremías, es un libro que está en el Antiguo Testamento, Jeremías 33:3, que dice, clama a mí. Y ese versículo significa que cuando tenemos un problema, una lucha, una dificultad, debemos de clamar al Señor. Clama a mí, pídeme ayuda, pídeme socorro, clama a mí. Dice, y yo, ahí está la promesa, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así como llamamos al 911 cuando estamos pidiendo auxilio, así, este es el número que debemos de usar cuando le queremos llamar a Dios. Es decir, que todo problema hay que traérselo al Señor. Y la Biblia nos enseña algo muy importante, que no necesitamos una persona en nuestro
intermedio, es decir, eh, cuando tú oras al Señor, no necesitas un intermediario, es decir, no necesitas una persona que esté entre ti y Dios. Es decir, no necesitas un mediador, no necesitas a un santo o una virgen que te ayude. ¿Por qué? Porque tú puedes ir directamente a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, tú puedes ir directamente a Dios a través de los méritos de Cristo Jesús. Y eso se explica en varios pasajes en la palabra de Dios. Uh, y hoy en día, pues lo digo porque hay muchas personas que piensan que necesitan a una persona que los lleve a Dios. Necesitan a alguien en el medio, necesitan un mediador. Y ustedes saben que hay santos para todos, hasta los narcos tienen un santo, you know. Una vez estaba viendo una lista de todos los santos, estaba viendo que los policías tienen uno, los marineros tienen uno, hay todo tipo de vírgenes, y hay santos para todo. Estaba viendo ahí que hay un santo hasta para la mordida de un perro y un santo también cuando una muchacha quiere pedir por un novio y todo eso, todo ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Muy bien. Algunos otros conceptos que la Biblia nos menciona tocante a la oración es que la oración es platicar con Dios. A ver, aquí me voy a tener un momentito. Cáptalo por un momento. La oración es simplemente platicar con Dios. Así como tú platicas con, si estás casado con tu pareja, le hablas a tu pareja con palabras de cariño y todo eso. Bueno, nuestra relación con Dios es algo distinto, ¿no? Pero es el mismo concepto. Es decir, cuando venimos a Dios, naturalmente lo hacemos con reverencia porque estamos orando a un ser superior. Pero hay que recordar que la oración es simplemente el platicar con Dios. Ahora, hay personas que pues ya tienen mucho tiempo en el Señor y yo a veces los escucho orar y son oraciones muy bonitas que elevan a Dios, pero yo creo que al Señor no le impresiona tanto cómo lo hacemos, sino el simple hecho que lo hagamos. Y tú estás enfrentando una lucha, un problema, una dificultad en tu vida, simplemente platica con Dios, derrama tu corazón ante Él. Y yo es lo que he hecho varias veces, a veces ha pasado por situaciones bien difíciles que yo le he dicho al Señor, Señor, perdóname, pero yo no sé ni cómo orar, pero tú conoces la situación que estoy pasando y simplemente quiero que me ayudes, y le presento la necesidad al Señor. Entonces al Señor no le impresiona la mucha palabrería o vanas repeticiones, hay quienes enseñan que pues se tiene que usar muchas repeticiones. Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. Y luego en tercer lugar, algo muy importante, cuando se ora, debes de hacerlo con fe, con confianza, que Dios te va a escuchar, que Dios va a orar, que Dios va a hacer una diferencia. La oración no es un desperdicio de tiempo, no es algo que hacemos nomás porque no tenemos otra cosa que hacer. La oración tiene poder. Y así es que hazlo con confianza, hazlo con esa fe de que Dios va a orar. Dice en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente, nota la palabra ahí, confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego número 4, se debe de orar en el nombre de algún santo, una virgen, no, en el nombre de Jesús. Dice en Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Muy bien. Llegó el momento de prueba. ¿Ok? El número telefónico de Dios. Nomás pone el número, ese número que te di. Hebreos 4:6 nos dice que debemos de orar. ¿Cómo? Ahí les puse las palabras. Y nomás terminen, no la palabra, las letras con y luego llenen lo demás. Número 3, 1 Timoteo 2:15 nos dice que el mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Bueno, ahí llenen eso y manden a sus respuestas a su mentor o si yo soy tu mentor, pues ahí está mi correo electrónico. Muy bien, vamos al cuarto paso. Wow, este es un paso importante, un paso que necesita un poquito de explicación, porque la decisión del bautismo es algo que nos hace pensar, especialmente de una persona que viene de un trasfondo donde viene de una religión en que ya se bautizó, es decir, se fueron bautizados de niños. Y decimos, bueno, ¿yo por qué necesito que bautizarme? Así como el joven que ustedes ven allí, que va a ser sumergido en el agua. Bueno, ¿por qué me tengo que bautizar de nuevo? Entonces, recuerden lo que dije, que la Biblia es nuestra fuente de autoridad. Entonces, nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, no en las costumbres, no en tradiciones, sino en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vemos al estudiar la palabra de Dios que las personas en la Biblia que pusieron su fe en Cristo se bautizaron. Y esto se puede decir casi de todos, que todos se bautizaron dentro de una hora. Dentro de una hora de conocer al Señor se bautizaron. Los 3,000 que escucharon el mensaje de Pedro el día de Pentecostés se bautizaron al momento. El carcelero de Filipos que recibió a Jesús con toda su familia, se bautizó a medianoche, porque a medianoche fue cuando vino este terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y él le entró temor y en su desesperación buscó de Dios y Pablo y Silas le explicaron cómo podía él ser salvo. Dice que a medianoche se bautizó él con toda su familia, es decir, se bautizaban dentro de una hora. Yo no te estoy pidiendo que te bautices a medianoche, pero sí te debes de bautizar lo más pronto posible después de haber recibido a Cristo. En segundo lugar, no tenemos ningún registro en la Biblia de algún bebé o algún niño recién nacido que fue bautizado. Número 3, fueron bautizados por inmersión, es decir, fueron sumergidos en el agua. Ahora, esto es algo muy importante que todo nuevo creyente debe entender. El bautismo no te salva. Es decir, el agua no te salva. El agua no tiene ningún poder salvífico. Yo sé que se habla de agua bendita y todo ese tipo de cosas, pero el agua no tiene ningún poder para salvarte. Es más, todos nos lavamos la mano, usamos agua, nos bañamos casi todos los días. Aunque yo sí tenía un tío allá en México, en Guanajuato, que él sí decía que él nunca se bañaba. Y le preguntaron, bueno, ¿por qué no te bañas? Y dijo, no, pues es que así está mejor. Él dijo, la cáscara guarda el palo, decía él. Bueno, entonces te bañas todos los días y eso no te purifica, no te quita los pecados. Miren, esto es lo que nos salva. Es fe en la obra redentora que Jesús realizó
en la cruz del Calvario. Eso es lo que te salva. Entonces el bautismo es un testimonio de algo que demuestra por afuera lo que ha ocurrido dentro de tu corazón al recibir al Señor Jesucristo. Entonces, el agua no te va a salvar. Lo que te salva es haber puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el relato de 3,000. Este es en el día de Pentecostés. No, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Tenemos primero el relato del bautismo de Jesús. En Mateo, el capítulo 3, del versículo 13 al 17, tenemos el bautismo de Jesús. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué se bautizó Jesús? ¿Necesitaba él purificar sus pecados? No, la Biblia dice que él vivió una vida sin pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó? Bueno, él se bautizó para ponernos un ejemplo y se bautizó para cumplir la justicia de Dios y para ponernos el ejemplo a cada uno de nosotros. Y él vino y se bautizó, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Entonces, noten que el Señor siempre quería hacer lo que era correcto, lo que era justo. Dice, así conviene para que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, noten que dice, subió del agua. Y para subir del agua tienes que estar primero en el agua. Entonces Jesús fue bautizado por ser sumergido en el agua, por inmersión. Y dice, aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y había una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ahora sí me quería adelantar hace ratito, pero aquí vemos el bautismo de 3,000 personas. Imagínense, recuerden aquí el trasfondo. Pedro había unos días antes, había negado al Señor. Recuerdan que cuando cantó el gallo la tercera vez, pues Pedro lo negó al Señor 3 veces. Y luego después, en un momento tan bello que se describe en Juan, el capítulo 21, nos dice que Pedro dice que él se arrepintió, dice que lloró amargamente. Y luego vemos que en una manera muy preciosa el Señor lo restauró al ministerio y le dijo, apacienta mis ovejas. Y entonces Pedro sintió el amor de Jesús y sintió él que Dios lo había restaurado y quería seguir usándolo. Entonces, en el día de Pentecostés, Pedro se levantó y predicó la palabra de Dios. Dice que más de 3,000 personas fueron bautizadas en el día de Pentecostés. Dice así, dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien. También tenemos los bautismos del apóstol Pablo y el carcelero de Filipos. Dice Saulo, él antes se llamaba Saulo y él después cambió su nombre a Pablo. Se le cambió el nombre de Saulo, se le cambió a Pablo. Pero él era un fariseo, era una parte de una secta que odiaba a los cristianos y es más, iba en rumbo a Damasco para perseguir a creyentes y tomarlos presos, pero en rumbo a Damasco, en rumbo a Siria, él ahí tuvo una visión donde Cristo se encontró con él, le habló a su corazón, lo cambió, lo transformó, y luego Ananías, un discípulo del Señor, se lo llevó a su casa, y allí después él quedó ciego.
al ver la gloria de Cristo, él quedó ciego por 3 días. Y en esta casa vino Ananías, oró por él, él recobró su vista y dice el versículo 18 del capítulo 9, dice, al momento, está hablando de aquí de Pablo, que antes era Saulo de Tarso, dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y luego tenemos a la situación después de Pablo, él se convirtió en un misionero, él se enamoró tanto del Señor y que él salió en 3 viajes misioneros para predicar la palabra de Dios y él fue perseguido por la causa de Cristo, fue metido en la cárcel. Y aquí tenemos una ocasión cuando lo metieron en la cárcel y Dios intervino y un terremoto sacudió la cárcel. Y este carcelero desesperado, él preguntó cómo él podía ser salvo. Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto sabemos basado en lo que dice el Hechos 16:25, que esto ocurrió a medianoche cuando Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Entonces, note lo que pasó con este carcelero después de que él recibió al Señor en su corazón. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿verdad? Es decir, como les dije, todos los creyentes en el Nuevo Testamento se bautizaban dentro de 1 hora. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Entonces dice que recibió a Pablo y Silas en su casa, estaba gozoso de haber conocido al Señor, de haberse bautizado. Y qué hermoso retrato tenemos aquí de reconciliación. No sabemos, a lo mejor sabemos que Pablo y Silas cuando los llevaron a la cárcel, los habían azotado primero. Y no sabemos, a lo mejor fue este carcelero que los azotó, no sabemos, pero si él fue, pues aquí tenemos un hermoso retrato de reconciliación, como en Cristo hay reconciliación y hay perdón, y llegamos a aceptarnos, llegamos a perdonarnos el uno al otro. Muy bien. Quiero terminar esta parte del bautismo dándoles a entender que el bautismo es un símbolo de el entierro. El bautismo es como un funeral, es el símbolo del entierro de una vida del pasado. Dice en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es que se hace aquí una comparación de la muerte y la resurrección de Cristo, como él triunfó sobre la muerte gloriosamente. Y entonces eso presenta un retrato de cómo nosotros, cuando somos bautizados, somos sepultados en una tumba de agua y es simbólico de que nos levantamos a vivir una nueva vida en Cristo. Así es que es símbolo de muerte, entierro de tu vida vieja. Ya lo que eras antes, pues ahí lo dejas y te levantas con la esperanza de que de aquí en adelante vas a vivir una vida nueva en Cristo y pides que el Señor te ayude para tener las fuerzas para vivir para Él y dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida en el Señor. Es tiempo de exámenes, ¿ok? Es tiempo de pruebas. ¿Cuál es la respuesta correcta? En la Biblia, candidatos para bautismo fueron A, rociados con agua, bautizados por inmersión o sumergidos en el agua. Entonces, dime cuál es. ¿Es A o es B? 2 personas que fueron bautizados fueron, y dame el nombre de 2 personas, y contesta la pregunta si el bautismo te salva, sí o no. Ok, ahí está la información donde puedes enviar tus respuestas. Llegamos al quinto paso, que es el último paso, y ya estamos por terminar, pero tenemos que hablar de algo muy importante.
Es decir, la salvación no es simplemente un boleto para el cielo. Nosotros somos salvos para servir al Señor. Y la Biblia nos habla de mayordomía, y este es el quinto paso. La mayordomía viene de que había amos que dejaban a mayordomos, así les llamaban oikónomos, es decir, mayordomos, oikos, que significa casa, es decir, eran mayordomos de una casa. Y en una casa grande el mayordomo se encargaba de todos los detalles, incluyendo cultivando el jardín, la cocina, la limpieza de la casa. Si había sirvientes, él era el mayordomo sobre todos los sirvientes. El mayordomo también se encargaba de las finanzas de la casa, se encargaba de pagar por todos los servicios. Y si el amo se iba fuera de la ciudad, el mayordomo encargaba todos los asuntos a, a este mayordomo, y cuando el amo regresaba, pues él esperaba ver todo en orden, y el mayordomo tenía que rendir cuentas. Así es que el concepto que la Biblia tiene de nosotros es que nosotros también somos mayordomos, somos administradores. Es decir, como el mayordomo no era dueño de la casa, de las pertenencias de la casa de su amo, así nosotros no somos dueños de lo que tenemos aquí. Dios nos empresta cosas materiales como nuestra casa, un carro, pero algún día todo lo vamos a dejar aquí. Nada de lo que tenemos lo vamos a llevar con nosotros. Tú nunca vas a ver, es decir, nunca vas a ver una limusina de funeraria que está estirando una trailer U-Haul con todas las pertenencias del difunto, ¿no? Porque aquí lo dejamos todo. Es decir, un día nos vamos a ir, vamos a partir para estar con el Señor, y aquí lo vamos a dejar todo. Entonces, todo lo que tenemos aquí, el Señor nos los empresta por un tiempo, y eso incluye las finanzas, y todo eso lo tenemos que usar de una manera sabia, y eso también incluye, pues, de proteger nuestra tierra, de ser buenos mayordomos, de ver que se guarden todas las leyes para que se pueda preservar la tierra que Dios nos ha dado. Entonces nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Y 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, es decir, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Entonces Dios pide que nosotros seamos fieles en todo lo que Dios nos da. Y voy a mencionar algunas cosas que Dios nos da. Dios requiere que seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo. Nomás ponte a pensar todo lo que haces, y ponte a pensar si estás usando tu tiempo sabiamente, porque ahora como creyente, pues no puedes desperdiciar las horas, tienes que valorizar el tiempo que Dios te da. Estamos aquí en la tierra por un tiempo limitado. Dice Efesios 5:16, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y luego en el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, somos mayordomos del tiempo. Luego también tenemos mayordomía de nuestros talentos. Dios pide que usemos nuestros talentos de una manera sabia. A cada persona se le ha dado un don o un talento especial, y se debe de usar los talentos que Dios nos da, los debemos de usar para la honra y la gloria de Dios. Es decir, cuando venimos al Señor, el Señor no nos quita los talentos que tenemos. Si un cristiano sabe tocar la guitarra, una persona sabe tocar la guitarra y luego esa persona pone su fe en Cristo y es un cristiano, Dios no le va a quitar ese talento lo tiene, es algo natural, es un don que Dios le dio,
Y ahora Dios le pide a esa persona que no que deje de parar de tocar la guitarra, sino que use ese talento para traerle mayor honra y gloria a Dios. Entonces, you know, un cantante famoso no tiene que dejar de cantar, él puede seguir cantando, nomás que el contenido de sus canciones tiene que ser diferente. Eh, entonces, a cada persona se le ha dado un talento o un don especial y se debe de usar para la honra y la gloria de Dios. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿cómo determinar tu talento? Bueno, hay muchas maneras, pero nomás ponte a pensar en los dones que Dios te ha dado, talento, porque allí es donde Dios te va a usar. Ese talento ahora lo vas a usar para Dios. Ponte a pensar en las experiencias que has tenido también. Eso es algo muy importante porque Dios no malgasta ninguna experiencia y tal vez tú dices, bueno, yo pasé por un divorcio y eso me afectó bastante. Pero más ponte a pensar, tal vez Dios permitió que tú pasaras por algo así porque Él te quiere usar para que tú les ministres a otras personas que están pasando por ese mismo problema. Experiencias, ya sean buenas o malas, Dios puede usar todo eso para que tú ministres a otras personas. Y luego también tu pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te trae el mayor gozo? Entonces, dones, experiencias y pasión. Muy bien, y voy a terminar hablando de la mayordomía de nuestras finanzas. Déjeme decir una cosa, la iglesia depende, una iglesia evangélica, recuerden que yo dije que el evangelio son buenas nuevas, un evangélico es uno que ha creído en las buenas nuevas, y una iglesia evangélica es una iglesia compuesta de personas que son evangélicos. Entonces, en una iglesia evangélica, nosotros no hacemos bingos o bailes, sino que nosotros tenemos un plan que creemos que es parte de lo que la palabra de Dios enseña, de que Dios quiere que nosotros aportemos sistemáticamente el 10% de lo que ganamos. Ahora, en una iglesia hay un presupuesto y allí en ese presupuesto que si tú eres miembro tú puedes hablar o dar tu voz y tu voto de cómo se lleva a cabo estos gastos y este presupuesto, pero hay un presupuesto de X cantidad de lo que una iglesia necesita cada año. Y esto incluye dinero para pagar el personal de la iglesia, incluido el pastor, los que sirven con él. Incluye para pagar por el mantenimiento, todos los programas de niños, de jóvenes, los ministerios que tiene la iglesia, el ministerio hacia los adultos mayores, hacia los matrimonios. También los seguros. Tenemos que, si tenemos un edificio, pues tenemos que tener seguranza sobre ese edificio. Y luego las deudas. Una iglesia puede pedir dinero prestado para comprar un edificio o un templo y pues eso se tiene que pagar al banco, ¿no? Entonces, el plan es que cada miembro aporte el 10% y eso se llama el diezmo. Ahora, yo cuando comencé en esta iglesia donde estoy, he pastoreado varias iglesias, pero cuando comencé a pastorear aquí ya van para 13 años, aquí en la primera de Keller, el presupuesto era bien pequeño y la iglesia no me podía pagar. Entonces, yo tomé una cámara y comencé a tomar fotos, hacía, bueno, cumpleaños y bodas y todo eso. Y yo me sostenía con eso, pero con el tiempo la iglesia pudo darme un salario y ahora pues sí tengo un salario. Pero lo que les quería decir es que los fotógrafos dicen, ok, vamos a tomarles una foto, quiero que todos digan cheese, o quiero que todos sonrían. Y yo creo que cuando yo estoy entre hermanos les digan, ok hermanos, vamos a tomar una foto,
todos digan diezmo, para que se les miren los dientes, diezmo. Yo sé que es algo un poquito difícil de hacer. Es un tema bastante delicado, eso de hablar del dinero y todo eso. Pero la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y es un poquito complicado, delicado, como dije, hablar del diezmo. Hay un cuento de este hombre que estaba en un circo, un hombre bien fuerte, bien corpulento, bien formado, bien muscular. Y el truco que él hacía era que él partía una naranja por la mitad y entonces le agarraba la mitad de esa naranja y le exprimía todo el jugo hasta que ya no podías exprimir más. Entonces él retaba a que cualquier persona que le podía sacar más jugo a esa mitad que él ya había exprimido, que les daba un premio, y ahí tenía los premios atrás, ¿verdad? Que él daba. Entonces él tomaba la mitad de la naranja, como estaba bien fuerte, pues le exprimía todo el jugo, toda la esencia de la naranja, y digo, ahora, ¿quién de ustedes creen que le puede sacar más jugo? Y no, pues algunos trataban, pero no, ya él ya le había sacado todo el jugo. Y entonces pasó un hombre bien pequeño, bien delgadito él, y él dijo, yo puedo sacarle jugo. Y entonces él tomó la naranja y sí, la exprimió y sí le sacó más jugo. Y le preguntó a este hombre, dijo, bueno, ¿y qué es lo que tú haces? Dice, pues yo soy el tesorero de una iglesia bautista, dijo. Yo creo que él estaba ya acostumbrado a tratar de exprimir dinero, ¿no? De los feligreses, ¿no? Pero, hermanos, hablando en serio, miren, dar el diezmo es como un salto de fe. ¿Sí? ¿Nunca has pensado eso? Que es como un salto de fe. Es decir, estamos creyendo que con el 90%, porque en realidad todo es de Dios, todo es de Dios, y algún día todo lo vas a dejar aquí. Uh, uh, you know, eh, no te vas a llevar nada. Y yo siempre he dicho que para mí lo más fácil de un funeral es predicar el sermón fúnebre. Lo más difícil para mí es después, especialmente si yo conozco bien a la familia, tratar de mantener la paz entre todos los que sobreviven. Porque a veces se comienzan a pelear, no físicamente, aunque creo que tal vez a veces eso pasa, ¿no? Pero se ponen a alegar y discutir, no, que mi papi me dejó esto, que mi mami me dejó esto, y se ponen a tratar de comenzar una polémica tocante las pertenencias. Pero el hecho es que todo lo vamos a dejar aquí algún día, y todo es de Dios, Entonces, Dios es el dueño de todo. Uh, ese cheque que te dan cada viernes o cada 2 semanas o cada sábado o lo que sea, cada fin de semana, tú puedes decir, bueno, ese es mi cheque, eso yo lo gané, pero en realidad no es tuyo. Todo es de Dios y algún día todo lo vas a dejar aquí. Entonces, si tú dices, ok, me dieron X cantidad de dinero, yo le voy a dar el 10%, se lo voy a dar a Dios. Entonces, eso es como un salto de fe, porque tú estás creyendo que Dios te va a bendecir más con el 90% que te queda. Ese dinero te va a rendir más que si nos quedamos con el 100%. Hermanos, yo lo he comprobado esto mucho en mi vida, muchas veces en mi vida, y sí es cierto, Dios nos bendice más con el 90% que me queda a mí que si me hubiera quedado con todo el 100%. Porque dice aquí la palabra de Dios, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué dijiste? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice el Señor, dice, traer todos los diezmos a la alfolía, es decir, a la bodega, que se refiere hoy a la iglesia local, donde tú recibes tu alimento. Y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto. Saben que hay solamente una vez donde Dios dice que lo debemos de probar, y es aquí.
Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, yo no doy el dinero nomás para, ok, le di dinero al Señor, le di mi diezmo y ahora pues estoy esperando una gran bendición. A lo mejor me voy a ganar la lotería o voy a ir a un bingo de allí, voy a ganar el premio gordo. Yo no lo doy de esa manera, es decir, pensando de que, ok, le di al Señor y ahora Él me va a bendecir. Pero hermanos, es cierto que sí el Señor me bendice y sí el Señor provee y Él es mi proveedor y no me falta. El Señor me provee y yo lo he comprobado a través de los años. Así es que yo te pido a ti que como nuevo creyente comienza a dar sistemáticamente, tal vez las primeras 2, 3 semanas, mientras ajustas tus entradas, tal vez puedes dar el 5%, pero llévalo hasta el 10%, ¿ok? Porque es lo que Dios pide. Noten que dice ahí diezmos y ofrendas. Entonces los diezmos es el 10% y luego las ofrendas son, ese es dinero extra que puedes dar para, bueno, para proyectos especiales que pueda tener la iglesia. Muy bien, ahora ya hemos finalizado. Ya terminaste el curso, ya nomás te falta contestar estas últimas preguntas. Dios quiere que seamos mayordomos de nuestras finanzas, talentos y qué más. El 10% se llama ¿qué? Comienza con una D. Lo que debes de decir cuando se le toma una fotografía, ¿ok? 3 maneras para descubrir nuestro don o talento es dones, experiencias y qué más. Comienza con una P. Finalmente, quiero extenderte felicidades. Has terminado un pequeño curso introductorio de lo que significa recibir a Cristo. Cuando termine la respuesta, se te va a presentar un certificado también. Cuando seas bautizado, se te dará otro certificado. Hay 2 cosas muy importantes. Ese certificado debes de guardarlo porque es un documento legal aceptado por el gobierno y también inmigración. El bautismo lo registra también como miembro de la iglesia local y dependiendo del gobierno iglesias son diferentes, tienen diferente gobierno, pero dependiendo del gobierno de la iglesia, usted tendrá voz y voto en los asuntos de la iglesia. Esto es cierto de iglesias como la nuestra que tienen un gobierno congregacional. Ahora usted es parte del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios y ayúdenos a cambiar el mundo, una persona a la vez. Ha sido una bendición traerles este estudio donde puedo nomás simplemente platicar con ustedes, hablarlos de esta fantástica aventura de recibir a Jesús y ojalá que esto les haya ayudado a entender un poco mejor de lo que significa recibir a Jesús. Que el Señor les bendiga, que la bendición y el favor del Señor esté con ustedes.